Mucho se ha hablado de los lazos de la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, con exfuncionarios de la dictadura militar y la negación del terrorismo de Estado. Pero, ¿cuánto de cierto tiene esto realmente? Villarruel es abogada y candidata por La Libertad Avanza. Actualmente es presidente honorario de la ONG llamada Oíd Mortales, la cual fue fundada por un ex servicio de inteligencia de la dictadura, Gustavo Corvi, bajo otro nombre, y forma parte del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Villarruel ha tenido múltiples declaraciones en las que plantea que no hubo terrorismo de Estado como tal, sino más bien una guerra por parte de las Fuerzas Armadas contra grupos terroristas en favor de la paz social, y que actualmente no se tiene en cuenta a las víctimas asesinadas por la guerrilla, sino solamente a las víctimas afectadas por las Fuerzas Armadas. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone el golpe usted el 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Esta versión de la historia es conocida como la teoría de los dos demonios. Dicha teoría plantea que hay una equivalencia en la gravedad de los hechos cometidos por las Fuerzas Armadas con respecto a las guerrillas. Sin embargo, ¿esto fue realmente así? Es importante entender que en la Argentina, luego del golpe contra Perón en 1955, se transitó un periodo de dictaduras y gobiernos civiles en las que el peronismo se encontraba completamente prohibido. Durante estos años, los militares llevaron a cabo desapariciones, torturas, asesinatos y represiones a todo aquel que contradijera el orden establecido por la fuerza. Esto es importante recalcar porque la represión de esos años fue directamente contra los civiles, sindicatos, trabajadores y el pueblo que se manifestaba en su conjunto contra este orden impuesto. El Cordobazo fue el mejor ejemplo de esto. La gente salía a protestar y era fuertemente reprimida. Los grupos guerrilleros aún no formaban parte de la realidad política como lo harán posteriormente. Luego de años de represión y persecución política, es que una parte de ciertos grupos políticos decidieron tomar las armas contra los gobiernos militares y algunos gobiernos civiles que también reprimieron fuertemente, como es el caso del Plan Conintes durante el gobierno de Frondizi. ¿Esto quiere decir que todo tipo de crítica al accionar violento de la guerrilla es hacer apología de la dictadura? No, por supuesto que no. Todos tenemos el derecho de criticar cualquier acto de violencia. Sin embargo, acá Villarruel no está hablando simplemente de tener en cuenta también a las víctimas civiles que murieron por el accionar de la guerrilla, sino que plantea que el accionar de las Fuerzas Armadas estuvo justificado por la existencia de grupos terroristas. Y acá está el problema. Lo que se busca es plantear una versión de la historia en la que las Fuerzas Armadas reprimieron para salvar al pueblo de grupos comunistas que sembraban el terror. Y esto no fue así. Si uno investiga sobre las víctimas a manos de los militares, vemos que no hubo solamente guerrilleros. Un porcentaje importante de estas víctimas fueron sindicalistas, civiles con ideas políticas diferentes, dirigentes sociales e infinidad de personas que no tenían nada que ver con la guerrilla, pero que los militares consideraron que pensaban distinto, que eran inmorales y que merecían ser exterminados. Y acá está el segundo problema en el planteo de Villarruel. Como sabemos, ella sería la encargada de la defensa y la seguridad interna en caso de que Milei gane las elecciones. Sabiendo esto, si lo que se busca no es simplemente visibilizar a las víctimas de la guerrilla, sino plantear una justificación de la represión, entonces ¿cuán seguros estamos si la que sería la principal funcionaria encargada de la seguridad interna en nuestro país fuese una negacionista del terrorismo de Estado? En sumatoria, la dictadura ni siquiera consideraba a los hechos de subversión como solamente los actos violentos, sino que se consideraba enemigo a toda acción política que fuera contraria a las ideas que la dictadura pretendía imponer. Esperemos que sin importar cuál sea el gobierno siguiente, todos podamos plantear nuestras ideas políticas en un contexto de completa libertad y democracia.